Al inicio de este incidente se manejó cierto hermetismo y por ello tenemos a José Martínez, nuestro periodista, quien cubrió la nota. Bienvenido, José, bienvenido, licenciado Julio Talamonti, que nos estarán acompañando esta tarde. ¿Nos puedes contar tú un poco de cómo fue cómo se vio esto, cómo fue la noticia y una crónica de lo acontecido? Claro, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes a ustedes, a la audiencia en casa. Pues muy interesante lo que se vivió esta jornada, realmente una jornada intensa, una transmisión de casi 3 horas allá en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora. La noticia, de momento nosotros teníamos asignada una cobertura cuando de pronto nos enteramos de esto, ¿verdad? Las ambulancias, pudimos escucharla. Nos encontrábamos relativamente cerca del Aeropuerto Internacional La Aurora y fue en ese momento cuando nos dan la orden, ¿verdad? Vayan a cubrir, vamos, llegamos, somos de los primeros medios. TN23 tuvo la oportunidad de estar con la unidad satelital desde los primeros minutos y poder acercarnos. Nosotros, como ustedes bien lo mencionan, teníamos la dificultad de este hermetismo. Posteriormente ya se aclaró que fue por cuestiones de seguridad que no se permitió el acceso a los medios de comunicación. Pero de primero nosotros veíamos las ambulancias, veíamos motobombas, veíamos a la gente corriendo. Estábamos a una distancia en la que no podíamos distinguir bien lo que podíamos observar, pero gracias al zoom de nuestras cámaras pudimos observar el movimiento. Veíamos la aeronave destrozada ya en pedazos. De momento los bomberos comenzaban a confirmar el fallecimiento de 4 personas, la información iba fluyendo, empezamos la transmisión. Pues realmente una jornada histórica, dinámica, para mí en el periodismo, pues que quedará marcada, ¿verdad, licenciado? Y dramática. Y dramática porque el dolor de las personas, 4 personas fallecidas, es lamentable comunicar este tipo de noticias, pero esto es el quehacer periodístico, ¿no? Entonces, ¿viste sobrevolar la aeronave antes de caer a tierra o no te encontrabas tan cerca del aeropuerto como para ver esa escena? No nos encontrábamos tan cerca como para ver esa escena, estábamos relativamente cerca, te hablo de unos 10 minutos, como 10 minutos estábamos, empezamos a escuchar la noticia, nos presentamos de inmediato y a recabar la información. Licenciado Talamonti, ¿por qué ocurre este tipo de incidentes en Guatemala con las aeronaves? Buena tarde, Andri, Alejandra, ¿qué tal, José? Televidentes de TN23. Hoy, antes de responder esa pregunta, quiero comentarle algo. ¿Sabían ustedes un dato que a mí me parece súper curioso? En Guatemala, en el mundo per cápita, somos el país que tiene realmente más helicópteros. Imagínense ustedes, per cápita. Aquí hay que preguntarnos por qué hay tanto helicóptero en Guatemala. 1, 2. A ver, Guatemala es el país del mundo que tiene más helicópteros. Así es, por la cantidad de habitantes que tenemos. Así es. Ese es un dato interesantísimo. Más que Estados Unidos, más que cualquier país del primer mundo. Ellos tienen más cantidad, obviamente. Pero per cápita es Guatemala. Sí, ahora, aquí lo interesante es preguntarse por qué. A ver, ¿tú qué piensas, Andy? ¿Por qué tenemos tantas aeronaves? Bueno, hay diferentes factores, diferentes aristas que pudiéramos mencionar, ¿no? Entre otras que quizá algunos multimillonarios en Guatemala pudieran tener sus aeronaves. Ahí vamos encontrando una explicación. Otras personas dedicadas quizá al crimen organizado, narcotráfico quizá, pudieran tener sus propias aeronaves también, ¿no? Otra razón, Alejandra, ¿cuál podría ser otra razón para tener helicóptero? Fuera de que me dedique al narcotráfico o de que sea un empresario y tenga mucho dinero. ¿Cuál sería otra razón? Puede ser también por turismo, por personas que deseen venir a conocer y se trasladen de lugares, de puntos. Se me ocurre pensar que también la inseguridad del país que obliga a algunos empresarios, a algunos trabajadores de empresas a utilizar las aeronaves para desplazarse al país en vez de hacerlo por tierra, ¿no? Eso. Fíjense, estimados compañeros, que esto es de la siguiente manera. En Guatemala hay tanta gente con poder adquisitivo porque son empresarios y tienen negocios lícitos que para evitar el tránsito en primer lugar y para evitar la inseguridad se trasladan de su casa a su empresa en helicóptero. 2, hay gente definitivamente vinculada al crimen organizado que compra estas aeronaves. Y 3, de alguna manera, la inseguridad que ustedes han dicho. Pero aquí la pregunta es, Alejandra, tener un carro, tú aparte de echarle gasolina, ¿qué haces con tu carro? Servicio, por supuesto, se les tiene que llevar el control del servicio. Allí está la situación, mantenimiento. José. Era una de las preguntas al aire, nos preguntaban, ¿será que fueron desperfectos mecánicos? ¿Será que fue un incendio? Eso lo tendrá que establecer el Ministerio Público, pero sí es una de las dudas que surge en este momento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Un desperfecto? Pero se conoce también que la aeronave era de modelo reciente. Me dejan contar precisamente la hipótesis de su servidor. Tenemos tantas aeronaves
que no tenemos precisamente la capacidad de tener tanta gente para brindar el servicio adecuado. Los pilotos pueden ser muy hábiles, pueden tener muchas horas de vuelo, pero si a un carro le tengo que hacer mantenimiento para tenerlo bien, imagínense una aeronave como un helicóptero. Bueno, y es más. Yo entiendo lo que está diciendo Giulio Talamonti, pero yo como piloto experimentado, de primero, antes de abordar una aeronave para pilotarla, yo quiero ver la ficha técnica, quiero ver la ficha de servicio, porque si no, yo estoy cometiendo un error. Entiendo que el piloto era experimentado. Exactamente. José, ¿era experimentado? Se tiene como requisito que el piloto, todo piloto que tiene a bien manejar o pilotear estas aeronaves, tiene que tener cierto requisito de horas mínimas para tener este vuelo. Si no los tiene, no puede pilotear. Sin querer entrar en polémica, pero es bueno para mí, para que nuestros televidentes piensen en este punto. Yo les quiero preguntar, ¿qué pasó en noviembre del año pasado con el avión de Chapecoense? El piloto era experimentado, tenía muchas horas de vuelo, pero no le puso combustible justo para llegar al lugar donde iba. ¿Puede haber este tipo de fallas acá en Guatemala? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que sí, no es... Bueno, pero eso ya será tarea del Ministerio Público. Por eso tardó tanto este operativo. Y en la conferencia de prensa que hubo, ya la hipótesis se aclaró y se dio a conocer el desperfecto en sí. ¿O qué pasó? ¿Dijeron realmente las autoridades esto y esto y esto fue lo que ocasionó la caída estrepitosa del aparato? Las hipótesis son las que manejan en este momento porque no se tiene con exactitud la causa del accidente. Esto ya será después de una investigación, pero en efecto los fallos mecánicos pudo haber sido una de las causas según las autoridades de Aeronáutica Civil. Las personas que fallecieron eran de nacionalidad guatemalteca o eran extranjeros. Ese es un punto muy importante porque tomando en cuenta lo que nos estaban comentando, ¿por qué tanto helicóptero en Guatemala? No eran guatemaltecos, eran extranjeros. Pero ahí viene una situación muy importante. Entonces, la pregunta es, si tenemos tantas aeronaves, estamos en toda la capacidad para brindar la seguridad, los vuelos aéreos, no me dejarán ustedes mentir, son los más seguros estadísticamente. Los vuelos comerciales. Sí, pero... Ojo, ya en Guatemala y en el mundo y sobre todo acá en Latinoamérica estamos viendo de esta desidia precisamente en la revisión de las aeronaves. Ahorita es una hipótesis, pero yo estoy seguro que por ahí va a venir la cuestión. ¿Saben por qué? Porque lo más fácil es achacar a esta situación una falla mecánica. Debería tener la Dirección General de Aeronáutica Civil algún protocolo de seguridad previo al despegue de cada Pero yo tengo una pregunta, José, y esto quiero que lo aclaremos para los televidentes. ¿Es cierto que les costó a ustedes entrar el día de hoy a Aeronáutica Civil? De hecho, no se permitió el ingreso ni a nosotros ni a los demás medios de comunicación que llegamos a este lugar. Ellos argumentaron en la conferencia de prensa que esto era por razones de seguridad y que por cuestiones de seguridad no se nos dejaba ingresar, tampoco terceras personas, incluso algunos cuerpos de socorro tampoco tuvieron el tema del ingreso. Ellos argumentaron que era por la seguridad. ¿Cuáles son las probabilidades que hay para que se puedan dar este tipo de incidentes en Guatemala? Bueno, las probabilidades, si somos así tan descuidados como en la vida normal lo solemos ser, son muy altas. Pero yo quiero retomar este tema. ¿Qué llevaba el helicóptero? ¿Llevaba solo pasajeros o llevaba algún tipo de carga? Llevaba pasajeros, pero ojo con esto. Yo me quiero quedar, Andri y Alejandra, una pregunta. Si ustedes fueran los directores de Aeronáutica Civil, ¿cuál sería la razón para no dejar realmente entrar a realizar su trabajo a la prensa? ¿Solo seguridad? ¿O hay algo que esconder? ¿Algo que no se hizo bien? Queda la pregunta en el ambiente, porque la seguridad de la pista, por supuesto que es increíble, ¿no? La seguridad de la pista debe de realizarse y no cualquiera puede estar en ella. Pero en este caso, la pista no era la pista de salida principal, era una pista alterna. Cercana a los hangares, ¿no? Correcto. Entonces, pudiera haber algo ahí. Ahí hubo otra polémica, como el helicóptero era amarillo y cayó cerca del hangar de DHL, la gente en un primer momento, por la poca información, que era de la empresa. Pensaron que era de esa empresa. Así. ¿Y cuál era el destino final de este helicóptero? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Cuál era el fin de Iban volar? para Zacapa. Ellos iban a visitar una fábrica de mármol. Según tenemos entendido, eran los propietarios de esta mina. Era una mina de mármol. Ellos venían procedentes de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Venían en la aeronave? Habían llegado a Guatemala en la mañana y posteriormente irían a Zacapa. Lastimosamente, pues. Pero eso es más dramático todavía, porque entonces empresarios que realmente cómo cuesta traerlos a Guatemala para que inviertan, para que puedan hacer un negocio acá. Ahora les pasa esto por la razón que sea, por un accidente, por un error humano, por un descuido. ¿Qué
estamos haciendo mal entonces? Bueno, ahora, realmente la pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? Pero cualquier guatemalteco, ahora ya no solamente el que tiene mucho dinero lo hace, correcto, sino que uno lo hace por trabajo. Yo me pongo en el punto personal que por trabajo yo he tenido que viajar a San Pedro Sula en el mismo día y he regresado y estoy en el noticiero en la noche. Pero es por trabajo, las empresas pagan esto. Y ahora, por lo que decía Ale. ¿Qué punto de referencia tiene el pasajero normal que renta un helicóptero, una aeronave pequeña para desplazarse? ¿Cuál es la seguridad con la que cuenta el pasajero? ¿Nos dan algo de seguridad a los pasajeros o no, Julio? Confiar única y exclusivamente que la empresa tenga toda la seriedad de haber dado el servicio y la revisión previa precisamente en el protocolo antes de despegar. Porque se trataba de un vuelo comercial. Es un vuelo comercial. No era un vuelo privado, sino era un vuelo comercial. Y sin embargo sucedió esta situación. A pesar de que ellos tenían que tener todos los protocolos de seguridad, pues en orden, ¿no? Es correcto. Ahora, hay una situación tremenda. ¿Creen ustedes que de alguna manera hay ahorita promocionándose inclusive unos vuelos en 600 quetzales, media hora recorra la ciudad? ¿Te animarías en este momento, Alejandra? Si te dicen mañana te lo regalo. Por supuesto que no. Yo creo que muchos se van a quedar con las ganas. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No, seguro que no. Pero deberíamos de hacerlo, ¿sí o no? Porque deberíamos de confiar por nuestro desarrollo, ¿verdad, José? Claro, y a nosotros, perdón, José, que te interrumpa, pero nosotros como prensa nos toca muchas veces abordar una aeronave así, de un momento a otro. Le dicen a José, aquí en Tele23, te vas al Petén, te vas a cubrir tal noticia. Uno se va y uno aborda la aeronave, pero a pura confianza, como has dicho tú, Julio, porque uno no tiene otra referencia, ¿no? Y más en este trabajo que de repente sale una cobertura de emergencia. Ahora estás acá, pero no sabes dentro de 3 horas dónde estás. Para ir concluyendo entonces, ¿es seguro o no viajar en Guatemala? Si gusta empezamos, porque yo quiero dejar siempre una pregunta en el ambiente, me encanta. Por favor, José. Pues debería de ser seguro, debería el pasajero tener garantizado que la aeronave está en óptimas condiciones, que el piloto tiene la condición y la capacidad para poder pilotear este tipo de aeronaves. En teoría debería ser seguro, pero con este tipo de incidentes yo creo que baja mucho esta confianza en las estadísticas marcan algo que es muy cierto. Por supuesto. Volar es la forma más segura de desplazarse. De viajar, pero parece que en Guatemala algo está pasando y en el mundo también. La pregunta es entonces, estimados compañeros, Andrea, Alejandra, José, usted, estimado televidente, ¿se animaría a volar en helicóptero en Guatemala en estas condiciones? ¿Sí o no? Piénselo usted. La pregunta queda en el ambiente, ahí está el hashtag numeral helicóptero. Por favor, participe, cuéntenos qué piensa usted. Si tiene una respuesta a la pregunta de Julio Talamonti, ¿se animaría a viajar en helicóptero en estas condiciones en Guatemala? Con este clima, Guatemala también tiene climas impresionantes, climas muy variados, muy difíciles para el sobrevuelo, pero siempre y cuando las aeronaves estén en buen estado, no hay problema. Vamos entonces, Ale, a continuar.